¿Cierto? Después de muchos días de lluvia, Dios nos ha dado hoy un día, un dominical hermoso aquí en Colombia. Por lo menos aquí en Bogotá está soleado y un clima buenísimo. Hemos tenido que encender nuestro sistema de refrigeración aquí, gracias a Dios. Eso casi nunca sucede. Una ciudad a casi 3.000 metros de altura y vea, Dios nos ha dado un buen clima. ¿Estamos listos? Sí, con la palabra de Dios. Muy bien. Gracias al Señor. El tema de hoy, nuestro tema de este día es la libertad del triunfo. La libertad del triunfo. Oh, qué maravilloso. La libertad del triunfo. ¿Cuántos trajeron una Biblia hoy? Bueno, disfrútela. Usted, amable televidente que está ahí detrás de su receptor de televisión o su smartphone, porque también a través de nuestro teléfono smart tenemos la señal, o en su computador, usted nos sintoniza a través de Ustream. Gracias, Ustream, por bendecirnos. O si usted gusta y ya está metido en nuestra página www.plenitudonline.com, en el primer flash abajo hay una U, la U de nuestros queridos Ustream, y ahí usted pone la flechita y entra. Muy bien, nuestro tema de hoy, la libertad del triunfo. Isaías 42:7. Pero mientras lo busca, déjeme decirle algo hoy. Es que yo estaba recordando estos días y alguna vez les comenté, siempre me ha inspirado allá en la ciudad de Washington. ¿Cuántos han ido a la ciudad de Washington? Bueno, en la ciudad de Washington hay un bulevar hermoso. Hay unos manantiales, una fuente y arboledas al lado y lado. Clic para una foto bien hermosa que yo la tomé. Y al fondo está casi un altar. Es un monumento altísimo. Abraham Lincoln, el morenito. ¿Saben lo que sucedió? Abraham Lincoln, y bajo su mandato en los Estados Unidos, le cambió la vida no a miles, a millones de personas. ¿Saben lo que pasaba en Estados Unidos? Azotaban a los que habían sido traídos del continente de África como esclavos. Los azotaban, los flagelaban, los humillaban. Y ahí nacieron canciones como Negro Spiritual, las canciones de los morenitos, porque casi todas las canciones Negro Spiritual son canciones que hablan que pasará el gemido, que el lamento terminará, que un día veremos cara a cara al Señor, que seremos libres. Mucha gente esperaba ser libre en aquel entonces de la esclavitud a la cual habían sido sometidos. Pero un día Abraham Lincoln dijo, por decreto, ningún ciudadano que esté bajo este suelo y bajo este cielo, en este suelo de los Estados Unidos, nadie jamás volverá a ser esclavo. Y decretó libertad para los esclavos. ¿Y sabe lo que sucedió? Millones de personas fueron libres de su esclavitud. Y hubo también una isla donde sucedió lo mismo. Todos fueron declarados libres. En aquella isla hicieron algo interesante que espiritualmente nosotros deberíamos hacer. Miles de personas se reunieron para la fiesta de la libertad. Y espérenme, le cuento lo que sucedió en esa isla. Prepararon en la plaza central un ataúd gigantesco, tan grande como podían, en la plaza. Y en ese ataúd invitaron a la gente y les dijeron, traigan todos sus cadenas. Y la gente, los que habían sido esclavos, llegaron ahí y trajeron los látigos, trajeron las cadenas. Y fue impresionante lo que pasó en aquella isla. Escúcheme bien. Trajeron látigos, los echaron en el gran ataúd. Trajeron cadenas, las echaron en el gran ataúd también allí. Trajeron ropas, las ropas que los identificaban como esclavos, las ropas las echaron en ese gigantesco ataúd en la plaza.
cadenas, látigos, grillos, tablas con que los castigaban, varas con que los golpeaban, y ropas de esclavos, ropa inmunda, ropa de trabajo, ropa maloliente, ropa vieja, la echaron en el ataúd, todos los esclavos, ropa maloliente de su esclavitud. Los lazos con que los habían atado, las cadenas, y dijeron: hoy va a morir este infeliz, hoy morirá este que nos hizo daño. Dicen que el ataúd era tan grande que ocupaba casi toda la plaza. Y luego trajeron antorchas, trajeron teas, y trajeron a los niños que habían sido esclavos, y dijeron: hoy muere la esclavitud aquí. Y empezaron a hacer arengas y algo así como confesiones de fe en la plaza de aquella isla. Hoy, y decían, dentro de 30 minutos, 29, 1 minuto, morirá este gigante que nos ha hecho sufrir. Pusieron las antorchas, incendiaron el ataúd y ahí quemaron sus cadenas. Y ahí quemaron su esclavitud, y ahí quemaron la ropa maloliente y sucia, y ahí estaban los látigos y todos los elementos. Trajeron también a aquella plaza los cepos, las tablas donde los habían puesto, trajeron postes, de todo. Y dijeron: está muriendo, todos gritaban: el gigante está muriendo. Y luego hubo gritos de algarabía. Y cuando terminaron de quemar todo eso, dijeron: ahora somos libres, el triunfo de la libertad. Pero lo más hermoso es que levantaron sus manos y alabaron y le dieron gracias a Dios. Eso que hicieron ahí, y lo que hizo Abraham Lincoln el día que decretó la libertad para millones de esclavos en los Estados Unidos, me hace recordar que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Con qué tenemos que hacer eso? Las cadenas que nos ataron, algo que te esclavizó a ti cuando no eras hijo de Dios. A algunos los ató la droga, pero otros dicen: a mí me ataba la depresión. Es cierto, hay personas que han tenido que gastar millones, clínicas de reposo, psiquiatras por la depresión, tristeza. Yo he visitado clínicas de reposo y de verdad que da compasión. He visto personas que andan como zombies en lugares hermosos. Aquí mismo cerca, a Plenitud, en la calle 70 y algo, hay por ahí una clínica de reposo. Y ahí estuve orando por una persona. Pero mi corazón se conmovió porque yo vi a alguien, no solamente a alguien que yo iba a visitar, pero vi otras personas por esos bulevares, a veces llenos de flores hermosas y de árboles y pastizales y corredores. Y había gente que andaban de una forma como si fueran seres siniestros, como zombies. Y vi varias personas, pero me fijé especialmente en una de ellas. Caminaba con la cara agachada. La cara era así, una mirada triste, perdida en un infinito, en un horizonte, en un mundo sumido de vacío. Sus brazos estaban caídos y caminaba de esta manera, así, lentamente. Él no miraba, ni la otra persona miraban hacia los lados. Todo era hacia el frente. Así, como un zombi, de una manera siniestra. Encautivados, enclaustrados. Estaban encapsulados en un mundo que era su mundo infeliz. Y así es la esclavitud de las enfermedades mentales, de la depresión. Hay cadenas de enfermedades físicas, enfermos terminales que gimen y sufren, y cada hora que pasa parece 1000 años del sufrimiento, y están ahí en esas
clínicas y hospitales y están muriendo lentamente, pero pareciera que fueran miles de años estando así. Y cuando en aquella población, en esa isla gritaron: el gigante ha muerto, somos libres. Esa es la libertad de la felicidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. La ropa maloliente del pecado, sucia de nuestra esclavitud, los pasajes de tu vida que recuerdas con tristeza, con amargura, que no quisieras más nunca que volvieran a tu vida, échalos ahí, en ese ataúd, y que se muera la esclavitud. Y echa tu gemido y tu lamento de cuando te hicieron daño, que eras niño. Y echa tu gemido y lamento de un hogar infeliz. Porque, tremendo, cada día vemos historias impresionantes en todo el mundo. Una mujer o un hombre que mata a sus hijitos, mata a su cónyuge y luego se suicida. Eso es pan de cada día. Niños que sufren. Personas que se levantaron en un ambiente terrible, en una esclavitud, drogas, alcoholismo. Pero gracias a Dios somos libres en Jesús de Nazaret. Isaías 42:7. Te invito para que abras tu Biblia conmigo y mires lo que dice la Biblia. Esta es una proclama para ti en el día de hoy. Isaías 42:7 dice la Biblia: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dice: yo, el Señor, te he llamado para que hagas esta labor. Ya que Dios abrió tus ojos de ciego, abre los ojos de otros. Ya que Dios te sacó de la cárcel donde estabas preso, Dios también te dice lo mismo. Y dice la Biblia: y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios quiere que tú saques a los que moran en tinieblas en el nombre de Jesús. La libertad, déjame decirte, hablando en el ambiente teológico, es la gran señal de la nueva dispensación. El pecado era una forma de esclavitud y por eso la libertad es la dispensación. ¿Qué es una dispensación? ¿Se acuerda? Lo hemos predicado. Es un tiempo, un periodo en la historia de la humanidad. Y entonces, en la dispensación nueva, la libertad es lo mejor. Podemos leer, flash, varias citas. Juan 8:34, acompáñeme y enriquézcase conmigo, porque tenemos palabra preciosa hoy. Vamos a ver, Juan capítulo 8 y versículo 34. La Biblia nos dice lo siguiente: y les respondió Jesús: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La primera y gran esclavitud. El papá de todas o la mamá de todas las esclavitudes es el pecado. El pecado, entonces, vemos que es una esclavitud. Otro texto, Proverbios capítulo 5 y versículo 22. Proverbios 5:22. Y mientras lo encuentra, déjeme decirle que la mayoría de esas personas que están en las clínicas de reposo llegaron a esa condición, la mayoría, a causa del pecado, no hay duda. Proverbios 5:22 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¡Wow! ¡Qué versículo! Por favor, repítalo. Dice la Biblia: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. El Señor lo dijo, que hay personas que son esclavas del pecado, y aquí lo vemos, ataduras. Atención, hay cosas que la gente vive hoy que son consecuencia de lo que hicieron ayer, del pasado de su vida. Gente con sentimientos de culpa, mataron al papá,
mataron un hijito, mataron la mamá. O sea, hay muchas cosas terribles que pueden haber sucedido. Pero la misión de Cristo, cuando vino a esta tierra, era libertarnos, era sacarnos de la esclavitud. Isaías 61:1. Aquí nos estamos ya enriqueciendo. El Espíritu de Dios el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos. ¿Apertura de qué? Todo lo que acabamos de leer en la Biblia. Prisión, ligaduras, esclavitud. El Señor vino a romper nuestras cadenas y a sacarnos a libertad. Gracias a Dios. Hay un instrumento que es el instrumento de la libertad y es la verdad en Cristo. Ahora, cuando el Señor vino, lo primero que proclamaba era libertad de la esclavitud. Me quiere acompañar rápido a Lucas capítulo 4, ya, versículo 18. Yo quiero saturarles a usted promesas de Dios. Yo quiero saturarles a ustedes de promesas de Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Recuerda la palabra quebrantados? Significa, me ha enviado a sanar a los de corazón roto. En el original, en este texto de la Biblia, en el griego, quebrantado significa roto. Me ha enviado a sanar a los de corazón roto. ¿A cuántos de ustedes les han roto el corazón? Y no me refiero a la novia o al novio, una relación sentimental. Pero tal vez un tío rompió el corazón de un niño. Posiblemente el mismo padre o la mamá hizo pedazos el corazón de alguien. La Biblia dice que Cristo ha venido a sanar a los de corazón roto o hecho pedazos. Una obra maestra que hace el Señor, ¿sabe cuál es? Que he descubierto siempre. Él agarra los pedazos y los compone de nuevo con una diferencia. Mire, yo estuve reparando ayer algo que se rompió. No les digo qué, pero algo que se rompió. Y tomé el pegante y uní las dos partes lo mejor que pude. Y coloqué aquel pegamento, pero no pude disimular la línea por donde se había quebrado lo que se rompió. Entonces uní las dos partes así, pero se ve la línea negra, la línea oscura, donde estaba roto. Traté de hacer lo mejor que pude. Atención, diferencia. Dios coge los pedazos, Dios los arma de nuevo, pero algo muy importante, la obra de reparación, la obra restauradora de Dios le queda mejor que lo que era antes. Sí, conozco muchas vidas que les hicieron daño, los perjudicaron terriblemente, y el Señor cogió y hizo con los pedazos una obra mejor, la obra maestra. Es el barro en las manos del alfarero. Hoy en nuestro devocional, en esta página, el devocional de hoy en inglés, el que está en inglés, habla de la obra que hace el alfarero tomando los pedazos y reconstruyendo la vida. Y siempre he visto que lo que Dios hace es mejor de la rotura que había antes. Lo que yo reparé anoche, me quedó la lineecita, no la pude disimular. Y si alguien mira, dice: ah, esto se rompió y el pastor lo reparó. Sí, pero cuando Cristo repara, la obra final es más linda y mejor de lo que había antes. ¿Me entiende? La vida se vuelve mejor. He visto cómo Dios coge personas arruinadas y con lo mismo que el diablo estaba destruyendo, estas personas se levantan y le dan una bofetada a Satanás y son grandes instrumentos en las manos de Dios. La obra reparadora del alfarero.
Entonces, Él viene y repara. Me ha enviado a sanar a los de corazón roto. La obra del Espíritu Santo es una obra en la libertad. En la nueva dispensación, permítame decirle, también se llama en la Biblia nuevo pacto. Hubo un pacto antiguo con Israel. En ese pacto antiguo, Dios les decía: ustedes hacen el bien, los bendigo. Ustedes hacen el mal, les va a caer con todo. Pero el problema es que en el antiguo pacto, ellos andaban en sus propias fuerzas. Hemos cantado hace un ratico, estuvimos cantando: Señor, en mi debilidad fuerte, ¿qué? Seré. Y cantábamos hace un momento y decía: no quiero fallarte más. En mi debilidad fuerte seré. Y decíamos también: Señor, no quiero tener un encuentro emocional. Quiero tu dulce presencia. En la obra que el Señor hace, no hay solamente emociones, no es un encuentro emocional, es un encuentro de la dulce presencia de Dios. Y dice: y en mi debilidad fuerte seré. ¿En quién? En ti, Señor. En nuestra debilidad ya somos fuertes en Dios. Hay una obra que es la obra del Espíritu Santo. En la nueva dispensación o nuevo pacto, el Espíritu Santo rompió la ley del pecado. ¿Usted sabe lo que es una ley en la física? Una ley la definen los físicos como algo que siempre se cumple. Y le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Existe la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, dicen, es que todos los objetos tienden a caer y a buscar el centro de la Tierra. Mire esto que tengo aquí en mis manos. Este separador bonito. Hay una ley de la gravedad. Cuando yo lo suelto, miren, hay una ley. La ley de la gravedad es una ley que se cumple. Yo lo dejo allí y él se cae siempre. Es la ley de caer. La Biblia dice que el pecado es una ley de caer, pero que hay otra ley más poderosa. Atención, si yo lo suelto ahí se cae, pero aquí en mi mano hay una ley en este momento. Atención, está más fuerte que la ley de la gravedad. Yo estoy levantándolo. Mire, hay una ley que está venciendo la gravedad. La Biblia dice que esa ley más poderosa que la ley del pecado se llama la ley del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 2. Y eso es parte de la libertad, que la ley del Espíritu Santo venció la ley de la debilidad y del pecado. Dice la Biblia, acompáñeme, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu es más fuerte que la ley del pecado. Y me gusta la palabra aquí, me ha librado. Atención, en el griego, me ha librado, me ha gustado siempre ese término. Si quiere, escríbalo. Eleuteró. Eleuteró significa remitir, dejar en libertad. Tremendo. Remitir o dejar en libertad. Eleuteró, me ha librado. Nuestro tema de hoy es la libertad triunfante. Pues la libertad triunfante tiene que ver con sacarnos de la esclavitud y Dios levantarnos con la nueva ley que es la ley del Espíritu Santo de Dios. Especialmente cuando una persona se convierte a Cristo y está joven, hay muchas alternativas, hay muchas variables. El diablo tiene un buffet, un menú servido. ¿Y qué problema tienen los niños desde la primaria? Mire, cuando yo estaba niño, en la primaria yo no encontraba problemas. Por ahí disgusticos con los amigos en la primaria. Pero vaya, vea usted, ya hoy en la primaria. ¿Han visto las estadísticas en Colombia? Niños y niñas de 9, 11,
13 años metidos en el Bronx, que se habían volado de la casa de sus padres, a niñas porque otra amiguita las sedujo. Hemos visto esos testimonios, esas entrevistas dramáticas en televisión. Hoy el mundo es más amenazante. Puse en el devocional de antes de ayer, el cosmos, mundo. La Biblia dice: confiad del Señor, yo he vencido al mundo. Pero a estos niños de 11 años, niñas prostitutas, esclavas sexuales, traficantes de droga de 9, 11 y 13 años. Hoy es terrible. Hay un mundo más amenazante. Drogas, puñaladas. Hace poco vimos el testimonio de unas niñas en el Bronx que fueron rescatadas de allí, que vieron torturar gente cortándole falange por falange de a pedacitos los dedos. Y dice que a uno le quitaron una mano y a otros las 2 manos. Y a otros, después que los torturaron, los agarraron y los echaron en una fosa por entre tubos que había, y abajo los estaban esperando perros furiosos, hambrientos, con semanas sin comer. Y otros fueron echados en estanques de ácido para que hasta el pelo se deshaciera y no quedara ni rastro de ellos. La Biblia nos habla de mucha maldad. Y hoy tenemos cosas espantosas. Yo decía: Dios mío, pobres padres que no supieron qué se hizo su niñita o su niñito de 9, 11, 13 años que se perdieron. Y ellos metidos en esa esclavitud. Estamos viviendo un mundo amenazante en nuestro tiempo. Pues la Biblia nos dice que la ley del Espíritu Santo libera de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, atención, padres. Así como les he dicho otras cosas, consejos para niños en el pasado, como por ejemplo, estén pendientes. Ustedes no saben si hay un profesor o profesora perversa en su jardín o en su colegio que le está haciendo bullying y matoneo a ese niño o a esa niña. Y él, deprimido y triste, no lo ha contado. También, de la misma manera, esté muy pendiente. Hoy día, niños de su misma edad, 9, 12, 13, ya han sido pervertidos por bandas de traficantes, de delincuentes, que los han dañado, y esos pueden dañar a los otros niños en el colegio. Hay que estar muy pendientes. ¿Cuál es el ambiente que les rodea en su colegio para que no vayan a caer en la esclavitud? Eso es muy importante. Lo mismo que damos consejos para los padres. Cuiden a sus hijitos físicamente. Por ejemplo, ¿por qué a veces un niño se lanza a la calle y es atropellado por un carro? Porque hay niños que normalmente, hasta determinada edad, algunos dicen que puede ser hasta incluso más de 9 o 10 años de edad, no tienen la visión periférica que nosotros tenemos. Usted puede tener al mirar de frente una visión periférica tal vez de los 180 grados. Un niño no tiene toda esa capacidad todavía para tener la visión periférica. Él puede ver solamente así, limitado, y por eso ellos pueden sufrir un accidente. Pero atención, estoy tomando este ejemplo de la vida física para también darles a los padres que un niño espiritualmente a veces no tiene tampoco la visión periférica. Por una razón: los niños que son puros, que son inocentes, no saben a veces el riesgo y el peligro que están corriendo. Ellos ven solamente hacia allá adelante, alguien que les sonríe, que los seduce, pero ellos no tienen toda la visión periférica. Usted sí, tanto física como espiritualmente. Ayúdele a sus niños para que ellos no sean cautivos, seducidos y que caigan en las garras del pecado. Bien, vamos a ir hoy mirando, concluyendo. Ya vimos que la ley del Espíritu, ¿verdad?, nos libra del pecado y de la muerte. Pero la Biblia dice también que la misma creación gime a una. En estos días vi el caso de un perrito que cayó en un pozo de alquitrán por la maldad de gente que destruye la naturaleza, y daba lástima ver de verdad a ese animalito, ese perrito, todo embadurnado de brea,
Casi no podía ni abrir los ojitos y temblaba. Sus largas y flacuchentas patas tirado ahí en el piso. Y vinieron buenos samaritanos, como unos 3 o 4, y duraron horas, dice, con paciencia, retirando de su pelito, de sus patas, de la barriga, de los ojitos, todas esas motas de alquitrán, de aceite, y la fueron quitando no sé con qué elemento, pero había uñas y esponjas hasta que el animalito quedó completamente limpio. Y ya podía saltar y correr y agradecer. Y yo dije, no parece que ese perro que está ahora limpio es el mismo que estaba ahí tirado. Para mis adentros pensé y dije, oh Dios, esa es la obra misericordiosa que tú haces con nosotros. Somos perros sucios. Nos embadurnó la maldad, el pecado, la contaminación. Pero Cristo vino y con una mano dulce de paciencia y de amor nos limpió con sangre. Nos quitó todas las motas y el hedor y la podredumbre y nos hizo levantarnos a correr otra vez, a saltar en victoria. Por eso se dice la libertad del triunfo, el triunfo de Jesucristo de Nazaret. Y otro animalito de esos que vi era un animalito mediano en una puerta como de una casa, tratando de buscar albergue debajo de un porche. Y ahí estaba el animalito, también flacuchento, langaruto y desgalamido. Y él estaba contra la puerta, una patica en el piso, la otra también. Y había una que tenía así y temblaba, y miraba y temblaba. La patica le temblaba como un péndulo rápido, y su carita también. Y cuando alguien se acercó, el animal tembló más y se echó hacia abajo y estaba pendiente. Y la persona que venía con una varita de esas que tienen una argolla para capturar a los perritos callejeros, para atraparlo, se vino acercando sigilosamente. Y el animalito miró aterrado cuando vio esa argolla y lanzaba dentelladas, pero temblaba. Fue algo terrorífico. Hasta que por fin lo pudo atrapar y se acercó lentamente y apenas con un trapo lo iba tocando suavemente. Cuando el animal se dio cuenta que no le iba a hacer ningún daño, permitió que le hiciera eso. Después le tocó una orejita, después lo acarició y allí decía, ahora mire sus ojos, ojos apacibles, tranquilos, hasta que por fin lo pudieron acariciar, llevar a casa, consentir, darle comida, y unos días después el animalito se deshacía en lamer, en bendecir a su amo. Y decía allí, así nos encontró Jesús de Nazaret. Asustados, desconfiados, destruidos, angustiados, temerosos. Yo decía, oh, gloria a ti, Señor, es verdad. Mucha gente ni permite que Dios se le acerque. Lanzan dentelladas, dicen blasfemias contra Dios. Pero si tú vas con la redoma, el cuerno del aceite en la mano y la mirada del amor y la ternura, déjame decirte que tarde o temprano esa persona se derrite del amor de Dios. La mayoría de las veces no es que la gente no crea en Dios. Son temores, dolor, heridas. Hace poco estábamos mirando con Elenita la entrevista de un abogado que es famosísimo aquí en Colombia, no digo el nombre. Al final de la entrevista, porque él decía que era ateo, al final de la entrevista, la periodista dijo, nuestro fulano de tal invitado de hoy ha dicho que es ateo, que no cree en Dios, pero dijo esto y esto, mencionó como 4 o 5 frases donde él lo traicionaba el subconsciente. Dice el famoso abogado que es ateo, pero hablaba de Dios, bendecía a Dios, decía cosas de Dios, decía, sin embargo él ha dicho estas cosas. Y es cierto, hay gente que no es que no cree en Dios, hay gente que está desconfiada, herida.
Ha visto a veces testimonios también terribles que dicen, no, yo no creo en Dios, si eso es así. Pero son personas heridas, angustiadas, temerosas, y pueden estar muy cerca de nosotros. Hay padres que no se dan cuenta, y puede haber una vida que puede ser su propio hijito o hijita que ya está empezando a ser destruido, y tenemos que estar muy alertas, ministrándoles, cubriéndoles, cuidándoles, protegiéndoles, porque hay gente perversa que les puede estar haciendo daño y nosotros no nos damos cuenta. Comienza en la misma puerta de la casa, desde que sale el niño a su jardín escolar o la niña o a lo que sea. Ahí tenemos que estar como Jesús está con nosotros, cuidándonos también. Bueno, entonces déjeme decirle hoy al concluir que Dios nos dice que no tengamos nostalgia de los recuerdos del ayer. Todavía hay oportunidad de un futuro, hay milagros. Dios obra en situaciones difíciles hoy. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el capítulo 32 de Jeremías. Él está angustiado como el perrito tembloroso, pero él clama al Señor. Voy a dejarle estas joyas. Jeremías 32, 17. Por favor, acompáñeme a Jeremías 32, 17. Si puede, resáltelo en su Biblia. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Déjeme decirle, Jeremías a veces tenía altibajos. Muchas veces él dijo, Señor, no voy a hablar más de ti. No voy a hablar más de tu nombre. Me han azotado y me han herido. Pero aquí Jeremías dice, no hay nada que sea difícil para ti. Y en el capítulo 33, ahí enseguida, y el versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Déjeme decirle, a veces queremos cosas grandes y cosas ocultas, pero ni siquiera clamamos. Señor, muestra, pero ni siquiera nos rendimos a Él, no oramos al Señor. Entonces, eso dice Jeremías. Y yo miré en la Biblia que hay oraciones de personajes de Dios que hicieron grandes cosas. Por ejemplo, cuando Josué oró, el sol se detuvo. Dice la Biblia, los científicos de la NASA dicen que descubrieron un día perdido en la historia del mundo, y uno de ellos, cristiano, dijo, pues yo encuentro esto que dice aquí en Jeremías 10, en Jeremías 12 al 14, en Isaías, y mire, descubrieron, por ejemplo, Jeremías 10, 12 al 14, amén, leamos esos textos rápidamente. Jeremías 10, 12 al 14, la Biblia nos dice lo siguiente: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. Uy, qué versículos, mi hermano, esto es ciencia, esto es cosmos, cosmología. El que puso en orden el mundo, en orden. Leyes de la física: una masa grande atrae masas pequeñas. Y la ley de la física dice que las atrae hasta que se encuentran y se estrellan. Esa es una ley. Pero en el mundo del cosmos hay un misterio, dicen los científicos. ¿Cómo es posible que una masa tan grande tenga un planeta cercano que solamente dé vuelticas y tenga una órbita? Es un poder de sustentación, pero no lo deja estrellar. ¿Sabe quién puso en orden los astros? Dios. Mire, Dios quiere, esto es para racionalistas. Esto que acabamos de leer aquí es para racionalistas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Dice, el que hizo la tierra con su poder y el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece. Uy, no.
Esto sí está sensacional. Y le falta ciencia. El hombre es bruto, pero se cree que sabe más que Dios. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Mi amado, déjeme decirle hoy, el Dios que hizo todo ese cosmos sincrónico es el Dios que tiene el poder para hacer milagros en nuestra vida. Cuando yo estuve predicando mucho en campañas evangelísticas, a veces yo le decía esto a Dios: Señor, si tú hiciste este cosmos así, ¿cómo va a ser que tú no puedas levantar al paralítico en el nombre de Jesús? Así como sea de grande tu Dios, así de grande es tu milagro. Y así como tengas de pequeño en tu concepto tu Dios, así de pequeño será tu milagro y tu resultado. ¿Cuántos creen en un Dios para cosas grandes? Amén. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Oh sí, Él es nuestro libertador, es nuestro libertador con su gran poder. Y entonces tenemos otras citas que le voy a dejar para su devocional esta semana. Vaya hoy, escríbalo ahí, o si quiere véalo aquí después, a Números 16 y léase un pasajito que hay de unos 10 versículos. Atención, Números 16, tarea esta semana, Números 16, 25 al 35, escríbalo. Números 16, 25 al 35. Amén. Él es nuestro libertador. Libertad, la libertad del triunfo y de la victoria de Cristo. Amén. Vamos a orar. Le invito para que incline su rostro y dígale: Señor, gracias. Lo que hemos cantado, lo que hemos predicado hoy, todo habla de lo mismo. Y en mi debilidad, dice la canción, ¿fuerte qué? Fuerte seré. No solamente una tentación, pero por ejemplo, una aflicción, un dolor. ¿Tienes dolor en tu alma por la situación económica? En mi debilidad, fuerte seré. ¿Tienes debilidad en tu alma porque te hieren, te ofenden, te hacen daño? En mi debilidad, fuerte seré. Hay personas que son aguijones en tu vida, un mal jefe, bueno, no sé, pero Dios dice: en mi debilidad fuerte seré. No quiero tener, dijimos en la canción, un encuentro emocional. Yo quiero tu presencia, Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y si mientras estamos orando hay alguien que tiene una aflicción o dolencia, una enfermedad, yo tengo aquí aceite para orar por usted. Tengo aceite para ungirle, venga y oramos si tiene una enfermedad. Mientras tanto, dele gracias a Dios, adore al Señor y dígale: Padre, gracias porque tú me has hecho libre. Gracias porque me has dado un espíritu de fe. Dile: gracias, Señor. Todo esto que hemos visto en la palabra del Señor hoy es una bendición tremenda. Yo le doy gracias a Dios porque hay una unción especial aquí. Hay una unción en esta iglesia, eso es incuestionable. Y Dios quiere bendecirte, y Dios quiere darte vigor y vida nueva. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, por disfrutar. Dígale: Señor, gracias por disfrutar la vida abundante en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y esta vida, Señor, te pedimos que tú le des sanidad, vigor, fuerzas nuevas, fortalezas, Padre, en el nombre de Jesús, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Te pedimos, Señor, por las personas que se comunican con nosotros, que nos llaman y nos dicen de su enfermedad y aflicción. Te pedimos, Dios, hoy, en el nombre de Jesús, que sanes toda aflicción y toda enfermedad y toda dolencia, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dele gracias al Señor, mi amado. Vamos en este momento entonces a darle gracias a Dios por medio de nuestras ofrendas. Y vamos a decirle: Señor,
Gracias porque me has bendecido. Pero si tiene alguna necesidad económica, alguna aflicción, dígale: Señor, gracias porque yo sé que tú me vas a ayudar. Lo que acabamos de leer, tú que pusiste ese orden en los astros con tu sabiduría, Señor, te pido que bendigas mi canasta familiar, que bendigas mis finanzas, dígale Dios. Nuestras hermanas diaconisas tienen un sobrecito, ya están por allí, para repartir en el nombre de Jesús. Pronto, hermanitas, para redimir el tiempo. Vamos a entregar este sobrecito y vamos a decirle: Señor, gracias porque tú me has bendecido. Pero vamos a orar también por los que tienen